Evidentemente, y como señalaba Hermann Bauer, solo cuando existe un público para el arte puede existir la crítica de arte. Y desde luego solo en el momento en el que la esfera pública de la burguesía europea empezó a consolidarse, allá por los primeros años del siglo XVIII, es cuando realmente se hace posible hablar de un público del arte para el cual la crítica tratará de servir de orientación. En relación a lo que será el nacimiento de la crítica de arte, desde luego lo más relevante fue el inicio de las exposiciones institucionales. A este respecto tenemos que recordar que ya en los estatutos de la Academia Real de Pintura y de Escultura, fundada por Colbert y Charles Lebrun en 1663, figuraba como uno de sus cometidos organizar ejercicios públicos con los que dar a conocer el trabajo de sus miembros. Por su parte, Deschambre, en su idea de la perfección de la pintura, texto publicado en 1662 y que vemos, cuya portada vemos en la imagen, allá afirmó Deschambre que hay que dar a conocer al público el auténtico arte, convencido como estaba Deschambre de que para todo arte solo existe una verdad única que hay que conocer. Y de ahí que las exposiciones de la Academia se propusieran como medio para acabar, decía Deschambre, con la decadencia del momento y con la dispersión de la opinión, que él consideraba cada vez más errática. Las primeras exposiciones que tendrán lugar en la Academia estarán en todo caso dirigidas a un público restringido y generalmente compuesto por artistas, cultos aficionados y coleccionistas. Con el paso del tiempo, sin embargo, el público de las exposiciones de la Academia fue diversificándose y haciéndose cada vez más numeroso. Y ante el progresivo interés por estas exposiciones y el tremendo incremento del número de visitantes, se acabó decidiendo trasladar la muestra del año 1699 al Salón Carré, al Salón Cuadrado del Louvre, siendo precisamente del nombre de este espacio de donde tomará la exposición la denominación de Salón a partir de aquel momento. Un espacio, el Salón Cuadrado del Louvre, que con el tiempo y lamentablemente ha ido siendo desfigurado por los nuevos planteamientos museográficos. Es destacable también que en aquella muestra de 1699 se empezó a emplear la guía de mano, el llamado Libre, que estará disponible para su adquisición por parte de los visitantes en todos los sucesivos salones. Entre el año 1704 y 1737, sin embargo, apenas tendrán lugar exposiciones y será a partir ya del 37 cuando el salón quede, digamos, institucionalizado como muestra ya con un carácter periódico. Entre 1737 y 1751 el salón tendrá lugar anualmente, pasando a ser bianual entre 1751 y 1795. La actividad expositiva de los salones conformará el primordial impulso, desde luego, para el nacimiento de la crítica de arte. Un ejercicio de la crítica de arte que tratará de orientar al emergente público del arte para la comprensión y disfrute de las obras. Paralelamente al fenómeno de aparición o de la aparición de estas exposiciones, estaba teniendo lugar en el campo teórico una importante reflexión sobre la cuestión del relativismo del gusto frente a las normas y cánones del clasicismo y que hasta entonces, se habían considerado atemporales. Evidentemente, si desde Addison el gusto empezó a relacionarse fundamentalmente con la sensibilidad y no ya tanto con un enfoque racional de la belleza, entonces qué duda cabe el juicio estético iba a ir poco a poco deviniendo, digamos, símbolo de libertad, convirtiéndose por ello, o deviniendo por esta razón, en una muestra más de la llamada autonomía ilustrada. En todo caso es Dibot el que en el contexto francés va a denotar más la influencia de Joseph Addison, pero también la influencia de Shaftesbury y en general de la nueva estética empirista inglesa,
que tomaba la experiencia subjetiva como eje central de el juicio estético. En sus reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura de 1719 insistía Dubos en que el arte no habla a la razón, sino al sentimiento. Esto vaticinaba ya que los artistas y académicos pues fueran poco a poco perdiendo, digamos, la exclusividad que hasta entonces habían tenido como jueces supremos de las obras, en una progresiva, digamos, reclamación de la capacidad del público en general para juzgar por sí mismos las obras de arte. En el año 1747 verá la luz el texto titulado Reflexiones sobre algunas causas de la presente condición de la pintura, escrito por Lafont de Saint-Étienne. Un texto que consistía en un comentario centrado en las obras del Salón de 1746 y de hecho Lafont de Saint-Étienne se le podría probablemente considerar como el primer crítico de arte. Un texto en el que también se defenderá que el arte es cuestión y propiedad pública, retomando así, digamos, los posicionamientos universalistas avanzados por Dubos. En esta línea de argumentaciones podremos llegar a leer en estas páginas que cada cual tiene derecho a pronunciar su juicio. Este mismo autor, a quien vemos aquí retratado en 1753 contemplando la fuente de los inocentes de París, defenderá el carácter superior de algunos géneros pictóricos, como el de la pintura de historia. Siguiendo los argumentos universalistas, como digo, avanzados por Dubos, autores como Charles Coppel llegarán a afirmar que para poder enjuiciar una obra de arte es suficiente compararla con la naturaleza, y que esto es algo que, por tanto, estaría al alcance del público en general. En la misma línea se situarían autores también como, por ejemplo, Leblanc, como dejó claro en su carta sobre las exposiciones de obra de pintura y de escultura publicado en 1747 y donde afirmó que el arte es imitación de la naturaleza y que, por tanto, todo hombre debería poder ser capaz de juzgar una obra de arte. Sin embargo, para muchos otros, la mera comparación entre la obra de arte con la naturaleza no era en ningún caso suficiente. Según manifestara, por ejemplo, el conde de Caylus en su conferencia ante la Academia titulada De l'Amateur de 1748, para poder entender el arte, decía, es casi indispensable copiar todo tipo de obras, dibujar, pintar y practicar, decía él, todas las técnicas del arte bello. Y tratando precisamente de defender al artista como el único crítico adecuado de las obras de arte, Charles-Nicolas Cossin, dibujante, grabador y también crítico de arte, afirmará en una disertación ante la Academia de 1758 que sólo los artistas pueden ser o podrían ser los verdaderos jueces, es decir, que sólo el conocedor del oficio podría llegar a tener una opinión autorizada. Para ello, dirá Cossin, es imprescindible conocer dibujo anatómico, es imprescindible conocer composición, color, etc. Con todo ello, el gusto perdería, por tanto, la consideración, digamos, de capacidad soberana para enjuiciar las obras de arte en función de otro tipo de conocimientos, como hemos visto, más del orden, digamos, interno de la propia materia, de la propia, del carácter, digamos, más instrumental de los medios artísticos. En cualquier caso, los textos de crítica de arte proliferarán intensamente en las primeras décadas del siglo XVIII, así como las gacetas y publicaciones periódicas que las van a incluir. Junto al Mercure Galant, iniciado más bien, habría que decir, en el año 1672 por Jean Donneau de Bissey, primero como una publicación trimestral y más tarde con periodicidad mensual, o el Année littéraire, un periódico literario lanzado en 1754, aparecerán dos nuevas gacetas, La Feuille Nécessaire de 1759 y el Observateur littéraire
En realidad, bueno, dos publicaciones que no dejaron de incomodar a mucha gente, incluso de producir o de llegar a producir indignación en los círculos quizá, digamos, más oficiales, más institucionalizados. Y de hecho llegarán a ser acusadas ambas gacetas de generar críticas, burlas y juicios infundados, e incluso de aprovecharse comercialmente de que el negativismo en la crítica siempre va a ser capaz de divertir al público. En el ámbito de la crítica literaria, publicaciones periódicas como Der Deutsche Merkur, lanzado en 1773 y editado por Christoph Martin Wieland en Alemania, irá poco a poco ganando también prestigio e influencia. Tal es así que a este respecto Jean-Paul Richter llegará a afirmar en su introducción a la estética de 1804 lo siguiente. Dice: creo que un artista aprovecharía más en una colección de las críticas hechas por Wieland para el Mercurio alemán o en una colección de los mejores artículos de otras gacetas literarias y otras revistas que en la estética más reciente. Porque en toda buena crítica, dice Richter, hay una buena estética latente o manifiesta y hay además como ventaja la aplicación a un ejemplo, lo que la hace mucho más libre, breve y clara. En cualquier caso, y volviendo de nuevo a los salones franceses, resulta más que evidente que estos estaban deviniendo por entonces el epicentro de las fricciones entre académicos, ilustrados, coleccionistas y aficionados al arte en general, como hemos ya ido comentando. Por supuesto, la dificultad del ejercicio de la crítica era ya reconocida por la mayor parte de los pensadores del momento, como se hace especialmente patente quizá en los escritos de Lessing, para quien la fragilidad y la frecuente falibilidad de la crítica resultaba algo más que evidente, sentenciando no sin intensa y mordaz ironía que para un crítico clarividente y de criterio certero, dice Lessing, hay 50 que lo embrollan todo.